Bienvenido a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitado de hoy, economista del Grupo Security, Aldo Lema. Aldo, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación, Iván, encantado. La gente que ve el programa, que no son quizás del mundo económico, yo quiero hacer un disclosure. Aldo Lema, además de ser un economista, con el cual a veces públicamente he discrepado, opina con mucho fundamento, es muy influyente por Twitter y tiene una cosa que a mí, habiendo estudiado economía y pasé un momento por el mundo bancario, si ustedes lo siguen, creo que eres el más rápido para reaccionar a datos económicos, con una síntesis muy buena, cuando ya sea datos del Banco Central de Chile, en Argentina o la FED, y la verdad que en ese sentido es un aporte. Y habla de fútbol, de cultura, eres un hombre renacentista, Aldo. No, ni cerca, o sea, tengo un pasado adolescente periodístico en los 80, como parte de financiarme los estudios y también como parte del crecimiento personal. Así que como que los medios y la interacción, digamos, con los medios de prensa me interesa mucho, y por lo tanto Twitter y otras redes sociales me han facilitado esa comunicación. Mira, vamos al punto donde yo creo que discrepo un poco contigo. Tú has sido, con fundamento, quizás no ideológico, pero tú has sido un crítico de lo que ha pasado en Chile con las reformas y la economía estos 4 años. Yo siempre he postulado, y lo he dicho acá, que es una tontera decir de que las reformas no tuvieron impacto, pero sostengo, como lo decía el exministro de Hacienda, de que primero que no es una gran crisis, es un crecimiento mucho más bajo de lo que estábamos acostumbrados, y que los factores más importantes fueron no necesariamente las reformas del gobierno de Michelle Bachelet. ¿Cómo ves tú, además que eres extranjero uruguayo, cómo analizas tú los 4 o casi 4 años de este gobierno? Bueno, en primer lugar, mi rol siempre ha sido el de analista, analista en el sentido de tratar de entender lo que va a pasar o lo que podría pasar, más que el rol de un economista normativo en el terreno del deber ser. Por supuesto que uno siempre tiene que tratar también de opinar en el deber ser, en cómo se deberían hacer las cosas, pero ese no es mi lugar en la profesión. Porque si no me habría involucrado en política, digamos, claro, y habría sido un economista que hubiera militado políticamente, y nunca lo he hecho en mi vida. O sea, y creo que además las anteojeras políticas muchas veces tienen el riesgo de, al distorsionar como uno ve la realidad... Es humano, es un poco. Sí, tiene el riesgo de equivocarse en lo que va a pasar. O sea, yo no me tengo que tratar de equivocarme lo menos posible en lo que va a pasar. Entonces, si lo político partidario a veces nos distorsiona la realidad, es mejor estar alejado en mi rol, digamos. Y lo que diría de los 4 años... es que yo nunca he dicho que la economía se desaceleró, nunca he dicho que la economía ha estado en crisis, primero que nada, porque es evidente que no ha sido así, ni iba a ser así. Cuando en algún momento di una entrevista hacia finales del 2013, justo el día de la elección, de lo que venía, mi pronóstico viene un crecimiento mediocre para Chile, y ahí estaba resumido por qué, y entre lo que estaba resumido por qué era, uno, porque el crecimiento potencial estaba sobreestimado en Chile, y lo había sobreestimado transversalmente la profesión, o sea, lo había sobreestimado el Ministerio de Hacienda de la época, lo había sobreestimado el comité de expertos convocado por la DIPRES, lo había sobreestimado el Banco Central y lo había sobreestimado el sector privado. Lo segundo era que venía un escenario externo más adverso que tenía que ver con la desaceleración global, pero sobre todo con el fortalecimiento del dólar a nivel mundial y su efecto en los commodities y las condiciones financieras más restrictivas. Y el superciclo, ¿no? Y el superciclo que terminó en aquel momento por desaceleración, como decía, y también por un periodo de fortalecimiento del dólar que duró 3 años. Desde mayo del 2013, cuando Bernanke anunció que empezaba el retiro de estímulos, hasta mitad del año pasado, en estricto rigor hasta febrero del 2016. Y el tercer factor era porque algunas de las reformas en algún sentido iban en contra del crecimiento, iban a subordinar el crecimiento respecto a otros objetivos más redistributivos. Y por lo tanto, si uno, mirado lo que pasó en estos 4 años, trata de distribuir los factores externos o los factores internos en su incidencia en el crecimiento, yo diría que es como 50 y 50, o sea, y eso
no es tan difícil de estimarlo. O sea, el crecimiento potencial bajó de 5 a 3. El crecimiento potencial no debería estar necesariamente afectado por factores externos, por lo tanto eso es más bien un componente interno en la desaceleración, y a su vez Chile creció menos que este nuevo potencial de 3, creció por debajo de 2, y eso es incluso más atribuible entonces a factores internacionales. Por lo tanto, uno diría que desde el 5 al 1,5, 1,8 que hemos tenido en estos últimos años, hay un componente externo relevante y hay un componente interno relevante. El error fue que eso en el 2013 ya se veía venir. Por lo menos algunos analistas privados como yo... Y el primer gobierno, el primer ministro de Hacienda lo negaba, sobre todo el primer año, que iba a tener cualquier impacto, que fue un error político. Exactamente. O sea, en el fondo, el error fue concentrar, digamos, un conjunto de reformas, algunas de las cuales mal diseñadas y además también mal implementadas, con un efecto significativo, por ejemplo, en la inversión, justo cuando la inversión se estaba desacelerando. Y eso iba a tener consecuencias políticas, porque también lo escribí en ese momento, lo que iba a generar iba a ser, primero, una evidente caída en la aprobación del gobierno, y por lo tanto le iba a quitar legitimidad incluso a esas reformas. Era hasta contraproducente para las propias reformas el subestimar el efecto de lo que estaba pasando a nivel internacional, de lo que estaba pasando con el crecimiento potencial y de las propias reformas, como el ministro de la época en algún momento sugirió de que no iba a tener impacto. Entonces, eso obviamente quitaba legitimidad. Y adicionalmente creo que había un error de diagnóstico en el sentido que, primero, las preferencias ciudadanas estaban mucho más en el centro del punto de vista político, e incluso desde el punto de vista de algunas variables sociales como el crecimiento y su impacto en las oportunidades, de lo que ese diagnóstico de la nueva mayoría tenía. O sea, y en ese sentido hubo una posición más a la izquierda para lo que eran las preferencias de los ciudadanos, que rápidamente, entre la desaceleración, la frustración, y el propio reconocimiento de esa ciudadanía de que se estaba haciendo algo que no era tan deseado, terminó generando estas caídas en aprobación y la reconstrucción de la centro derecha. O sea, en algún sentido estuvo en el mal diseño, en la mala implementación de las reformas, la semilla de la reconstrucción, digamos, de la oposición. Lo que pasa es que hay una gran incógnita del quiebre de la coalición que gobernó Chile los 25 años o 30 años, esta coalición de centro-izquierda, que es una incógnita. Yo lo hemos hablado acá con Roberto Méndez, con Itzigson de CADEM, en que no se mide qué porcentaje del rechazo a esta agenda reformista de Bachelet, 60 y pico por ciento que no la aprueba, qué porcentaje es, porque hay un porcentaje importante que cree que ella, después del primer año y medio, se rindió ante los poderes fácticos y que no fue suficientemente agresiva o profunda con las reformas que había que hacer, y otra, como tú bien lo dices, que dice, no, esta señora, este gobierno se fue demasiado hacia la izquierda por usar las métricas tradicionales, y la verdad que yo no me siento cómo se le pasó la mano no solo con el diseño, sino con la implementación de la reforma. Ese no se sabe y no se ha medido, o si se ha medido no lo han publicitado. Probablemente las elecciones van a decir un poco, pero yo creo... A ver, hay algunas medidas que son importantes. Porque el PNUD, que todo el mundo anticipaba que iba a ser bastante ideológico, el PNUD habla abiertamente que el modelo ha funcionado en X, Y, Z, muchos factores, y que el problema es un poco más, no es tanto de desigualdad económica, sino una desigualdad social, de que la gente se siente que lo ningunean independiente de qué éxito económico han tenido. O sea, fue bastante revelador ese informe. Hay dos o tres cosas importantes ahí. Hay algunas mediciones estructurales en las que yo he confiado y creo que lo que ha pasado este año en algún sentido han tendido a ratificar. Está la medición estructural de la encuesta de la Universidad Católica, la encuesta Bicentenario de la Universidad Católica con Adimark, y está la encuesta también del CEP, más estructural, que mide tendencias desde el punto de vista social y de valores y valoración de algunos aspectos. Y ahí en general uno encuentra que
Chile, la ciudadanía está más en el centro de lo que fue ese diagnóstico de ubicación más a la izquierda desde la oferta política, desde la oferta de los partidos, desde la nueva mayoría. Entonces, y está en el centro en muchos aspectos, no solo en los aspectos económicos, en la valoración del crecimiento y su impacto en la masa salarial, en el empleo, en el efecto que eso produce en las oportunidades. Creo que acá hubo 2 o 3 cosas que ocurrieron. La primera fue que hacia el 2013-2014, en algún sentido se creyó que estos anuncios reformistas, desde el punto de vista de los ciudadanos, no iban a tener un efecto tan significativo en crecimiento como algunos analistas, en mi caso, preveíamos. Y adicionalmente, el propio gobierno en su momento más bien dio por descontado, como por hecho de que el crecimiento iba a seguir. Hay una entrevista. Sí, me acuerdo. Hay una entrevista a la presidenta Bachelet, en aquel momento candidata, a mitad del 2013, en el día de las primarias o en torno a las primarias del 2013, en donde al diario La Tercera ya le dice: el crecimiento de 5% en tendencia es un muy buen dato, eso nos permite ir a hacer políticas redistributivas. Entonces, se creyó que la rueda de la fortuna, en términos del crecimiento que traía Chile, se iba a sostener y que por lo tanto eso permitía ir a otros elementos. También parte de la ciudadanía, yo creo que entendió o creyó que lo que estaba anunciando Bachelet no necesariamente lo iba a materializar, o sea, iba a ser más un gobierno del estilo del primero. Ahí Carlos Peñas dijo en su momento: se hace campaña con poesía, pero se gobierna con prosa. El propio Peña, en el fondo, tenía en su íntimo fuero la expectativa de que lo que se estaba anunciando iba a ser mucho más moderado. Todo eso, en algún sentido, creo que configuró una expectativa de que no iba a haber efecto en crecimiento. Y por último, además, que no es menor, al final creo que había un diagnóstico de que el crecimiento no era tan importante. No fue un tema en la campaña del 2013. Y es muy importante. Y es muy importante para los objetivos que se había planteado la nueva mayoría. Pero yo quiero ir a eso y abarcarlo un poco más, porque este es un debate que se está dando en el mundo entero. Sí. Yo cito, a veces lo cito y a veces no lo cito, pero aquí lo voy a citar porque en una conversación que yo tuve con Sebastián Edwards, él dijo: mira, el problema en Chile fue que la derecha no acepta que el modelo tal como funcionó por 30 años se agotó, y la izquierda no acepta que el modelo fue exitoso. Entonces, lo que pasó se venía de antes, pero el 2011, con el movimiento estudiantil liderado por Camila Vallejo y George Jackson, como que explotó y despertó un montón de ansiedad y críticas, y que obviamente la presidenta que uno vino a reflejar, uno puede decir, hizo un mal diagnóstico, exageró su lectura, pero hay y existe aún, y lo dice el PNUD, lo dice incluso la propia encuesta que tú hablas del CEP, hay un cierto malestar con ciertas cosas de este, entre comillas, modelo. Y en el mundo entero hay una discusión, y lo está haciendo el economista jefe del Banco Mundial, que dice la frase más, el cliché, un crecimiento inclusivo. Porque, ¿qué pasa? Hay unas élites que se han beneficiado con todo este cambio global de crecimiento, pero hay unas minorías grandes que no se han beneficiado, y es uno de los factores que se dice por qué ganó Brexit, es uno de los factores por qué se cree que ganó Trump, y uno tiene que hacerse cargo de eso y no ningunearnos porque están ahí, es una realidad. Por supuesto. Entonces, volviendo al tema, obviamente en Chile por 30 años el crecimiento era la máxima, y yo también discrepo con la gente más progresista que dice: no, pero no tiene que ser lo único. Bueno, sacó a gente de pobreza, se pudieron construir más colegios, pero generó malestar. Y ahora está Chile, es un país de ingreso medio, que hay otras cosas que son más grises, que no son más tangibles, que se necesita crecimiento, pero ¿a costo de qué? Y ese es el debate que no solo se está dando en Chile, acá con la cultura chilena, pero que se está dando en el mundo en general, dentro de tus colegas. Ahora, eso es evidente, y parte de lo que pasó en el mundo, la propia historia nos da algunas respuestas. O sea, nosotros tuvimos una gran recesión en el mundo, que fue la del 2008-2009, y eso generó, mezclado con una gran revolución tecnológica, la cuarta, ha generado que en algunos sectores, evidentemente, riesgo de movilidad social, digamos, en este caso hacia abajo. O sea, la movilidad social siempre es hacia arriba y hacia abajo, pero puede haber ocurrido por la desaceleración, el alto desempleo, la gran recesión, estos problemas de sectores perdedores, sobre todo en la clase media, en muchos países, que se tradujeron en un tema, desde el punto de vista electoral, de
ir contra el establishment, fuera cual fuera, del color político que fuera. Así es, con las élites. Con las élites desde el punto de vista transversal. Eso pasó en los 30 también, en otra dimensión. Pues claro. ¿No? Obviamente que lo de los 30 fue mucho más dramático. Y miren lo que nos pasó. Y miren lo que nos pasó, y por eso a veces los que nos gusta la historia y miramos la historia como un punto de referencia para la situación actual, dijimos, quizás la Segunda Guerra Mundial, que entre sus causas tuvo a la Gran Depresión, un conflicto bélico hoy entre sus causas al final tiene o podría tener la Gran Recesión. Pero al final vamos al tema de crecimiento. Es de nuevo nuestra responsabilidad con el crecimiento, la estabilidad macroeconómica, la estabilidad financiera, los pilares básicos sobre los cuales uno puede seguir construyendo el edificio. Si los pilares básicos no están, todo eso que se quiere poner en los pisos de arriba, ¿no?, va a ser mucho más complejo que esté. Y ese es el desafío para los políticos. Por y supuesto. por eso que la crisis de la élite. Este diario siempre dice que la crisis en Chile no es de las instituciones, sino que son de las élites políticas y empresariales que no se han sabido hacer cargo, para usar tu metáfora, de cómo construir a base de estos pilares las diferentes partes del Por supuesto. Y también ha sido de incluso los técnicos, los tecnócratas, de no saber transmitir, digamos, de no saber persuadir sobre los beneficios que tiene el crecimiento y sobre, a partir de eso, la capacidad que tienen las sociedades de ir incorporando estas políticas. Por eso yo creo que lo planteas bien en el sentido de que tanto de un lado como del otro no se ha convergido hacia el centro, que lo que hubo desde el punto de vista de la oferta, desde el punto de vista de los planteos de esas élites más en el ámbito político, digamos, se han planteado visiones un poco más de extremos. O sea, en el 2013 fue el ejemplo más claro. El péndulo o, digamos, el partido se jugó medio que desde los extremos, una Bachelet polarizada y a su vez venía del otro lado también una visión más polarizada que la encarnó, digamos, Evelyn Matei, quizás que trató de moverse hacia el centro, pero que era tarde ya desde el punto de vista... que llegó tarde porque hubieron dos candidatos. Porque hubo otros candidatos. Entonces, lo que yo creo es que eso que es el partido en la mitad de la cancha, yo lo planteé también en algún momento con el ejemplo de los bañistas. O sea, los bañistas en esta playa están mayoritariamente en el centro. Y los heladeros a vender helados se pusieron en los extremos. Y en el caso de Bachelet, en el extremo más izquierdo, mucha gente pensó que en realidad, como decía Peña, se ponía a vender helados en ese extremo, pero al final iba a terminar convergiendo al centro y eso no ocurrió. Yo creo que lo que viene para Chile, y esa es mi mirada optimista, dada la experiencia de estos 4 años, es una revalorización de temas como el crecimiento, la importancia que tiene en términos de igualdad de oportunidades, en términos de financiar políticas públicas. No hay políticas públicas en términos de gasto u otras redes de protección que se puedan financiar creciendo al 1,5. Eso no genera evidentemente oportunidades. Incluso hasta daña la expectativa que puedan tener las familias para educar a sus hijos, porque dice, si una economía crece al 1,5, genera muy pocas oportunidades, bueno, yo voy a educar a mis hijos, o se van a educar mis hijos en términos de universitarios, muchas veces para irse al resto del mundo, como le pasó a Uruguay en los 60, en los 70, en los 80, como le pasaba a Irlanda a fines de los 80. Irlanda tenía una población muy educada, muy calificada, pero como la economía no crecía muy poco, los irlandeses se iban y había una gran diáspora en el mundo. Entonces, creo que el optimismo hoy, así como yo era muy pesimista en el 2013, hoy soy muy optimista o más optimista en este momento. Y no solo con que puede haber un foco en mayor crecimiento, sino también con que ese foco en mayor crecimiento va a ser un poco más transversal. Mi hipótesis, por ahora es una hipótesis, es que, por ejemplo, el Frente Amplio, que es lo más probable se convierta en la nueva oposición, sea la oposición que nace con más fuerza en los próximos años, para gobernar, finalmente va a tener que ir a un mensaje y a un planteo creíble que centre o que le dé mucha importancia al crecimiento. ¿Tú estás diciendo que crees que Beatriz Sánchez le va a ganar a Guillén en la primera vuelta? No, yo no lo sé a eso, probablemente va a ser... Pero aún no siendo segunda Beatriz Sánchez y el Frente Amplio teniendo una posición terminando tercero,
la nueva oposición viene con más dinámica, con mucho más entusiasmo, con más fuerza del lado del Frente Amplio. Porque en la nueva mayoría va a haber un proceso que va a durar mucho más que el anterior. El anterior de la concertación, la derrota de la concertación en el 2009 tuvo efectos muy acotados porque estaba Bachelet, que era la unificadora, y porque había un relato nuevo que se fue incorporando rápido. Claro. Ahora la nueva mayoría tiene varios problemas, y yo creo que cuando se habla del legado de Bachelet, me imagino que Bachelet, más allá de toda esta cantidad de anuncios y proyectos que puedan estar planteándose en esta última etapa, el problema que tiene Bachelet desde el punto de vista de su legado es que primero la nueva mayoría termina dividida. Segundo, termina con resultados económicos que son en promedio en estos últimos mediocres. Y tercero, le terminaría probablemente, si las encuestas tienen razón, traspasando de nuevo la banda presidencial a Piñera. Por lo tanto, el legado de Bachelet en algunos aspectos es un legado que políticamente, por lo menos desde la nueva mayoría, es claramente negativo, entonces, o desfavorable. Lo que me parece va a emerger es un enorme problema del punto de vista, digamos, de la configuración de una coalición de centro-izquierda, porque la nueva mayoría evidentemente estaría, digamos, siendo derrotada, por un lado, que es parte de la crisis de la socialdemocracia en muchos otros países. O sea, pero hay quienes dicen, y no es un programa político, hay quienes dicen que la razón que no ha pasado algo parecido en la centro-derecha chilena es por Piñera. Piñera los convoca, pero una vez que ya no esté Piñera, también se van a volver a fracturar. Bueno, por eso también está el desafío para la centro-derecha. Acá los desafíos son para los dos bloques. Sí. ¿Ah? Hay justamente un gran desafío del punto de vista de la centro-derecha de mantener, de cumplir con su promesa de alto crecimiento durante los próximos años y mejora en las condiciones económicas, pero también hay de incorporar temas más del punto de vista valórico y de reconstruir la centro-derecha y hacer una nueva centro-derecha que sea capaz de gobernar desde el punto de vista de sus aspiraciones, no 4 años, sino 8 años. Por ejemplo, la experiencia de Macri es muy interesante. Él está cambiando Y Macri ha sorprendido, no por sus reformas económicas. Yo lo sigo mucho, Argentina, por supuesto, por razones obvias, porque para Uruguay es muy relevante. Macri ha sorprendido más por su manejo político, por ir cumpliendo ciertos objetivos políticos que se había planteado. Sobrevivir el primer año, el segundo año tener una buena elección parlamentaria, el tercer año, que es el 2018, será hacer ciertas reformas que le den sostenibilidad. Después vendrá la elección del 2019. Se ha planteado ciertos objetivos políticos con un equipo muy renovado, de gente muy renovada que no es la gente de los 90. Ese desafío lo va a tener en Chile la centroderecha en los próximos años. Piñera debería ser el líder de ese proceso. Y por otro lado, en la centroizquierda, digamos, el desafío es el de la nueva mayoría, que probablemente va a tener un problema serio al principio de cómo reconstruirse, y el Frente Amplio, que solo podrá gobernar, desde mi punto de vista, viendo la experiencia del Frente Amplio uruguayo, solo podrá gobernar, me parece, cuando dé crédito, cuando dé confianza en que sus políticas, tanto en materia de crecimiento, estabilidad económica, como otras, son políticas que no van a repetir la mediocridad ni van a generar inestabilidad. O sea, el Frente Amplio, para ganar a la larga, va a tener que moverse al centro. Quiero hacer una pregunta porque nos queda poco tiempo, pero acá estuvo hace 2 semanas Leo Suárez, que es el economista jefe de la Reinvial, que hizo una cuña que fue bastante conflictiva, después que no sé si le generó problemas, pero él dijo acá, mira, da lo mismo Piñera el próximo año, si en julio no estamos creciendo al 3,5% en Chile, el que sea presidente va a estar haciéndolo muy mal. ¿Hay tanto envión para que dé lo mismo quien gane, que el próximo año va a estar creciendo al 3,5%? A ver, en parte yo tengo ciertos acuerdos con lo que dijo Leo Suárez. Nosotros lo planteábamos, yo estuve en ICARE en abril y lo planteé en algún sentido parecido por los estímulos externos que ya estaban en marcha. Y efectivamente, aquí hay estímulos externos, un escenario global que, exceptuando el tema geopolítico sobre el que los economistas sabemos poco, y que podría haber un conflicto bélico que ensombrezca este panorama, pero exceptuando ese factor,
El resto del panorama es el mejor panorama externo que ha tenido Chile desde el 2011. Y ese panorama externo significa un reimpulso en términos por el crecimiento mundial, por el debilitamiento global del dólar, la mejora en los términos de intercambio y porque el alza de tasas de interés va a ser es gradual y es poco traumática y las condiciones financieras se han vuelto expansivas para los emergentes. O sea, hay reimpulso externo. Segundo, hay políticas internas expansivas. La política monetaria y las tasas bajas tienen impulso también en marcha y adicionalmente Chile tiene ciertas holguras, no tiene grandes desequilibrios, o sea, es cierto que tiene un tema de déficit fiscal un poco más alto, pero su nivel de endeudamiento en comparación con otros países emergentes todavía es bajo. Ha ido aumentando, pero todavía es bajo. Tiene un tipo de cambio competitivo, tipo de cambio real competitivo, no tiene inflación, tiene credibilidad en sus políticas. O sea, esos factores juegan a favor de la recuperación. Y por otro lado, ha habido un cambio de expectativa sobre que la situación hacia el 2018 se ve mejor, que empieza a generar decisiones hoy, tanto de consumo como de inversión. O sea, cuando se empieza a ver que las cosas pueden estar mejor, todos en sus decisiones nos tratamos de adelantar y la bolsa refleja eso. Así que yo diría que vamos camino a tener trimestres de crecimiento entre 4, incluso cerca de 5% hacia principios de año. Quizás el primer trimestre, que es cuando Bachelet va a dejar el gobierno, puede ser el mejor en términos de crecimiento. Y eso, el tema de después respecto a lo político, y efectivamente mucho de eso es un poco independiente quizás de lo político. Creo que lo político incide más en la sostenibilidad de eso. O sea, una pregunta para hacer. ¿Qué sostenibilidad? Sí. Si eso se va a mantener en los próximos 2 o 3 años. Si fuese un ministro de Hacienda plenipotenciario en Chile, asumiendo que la foto que se saca ahora que Piñera va con una amplia ventaja y que sea el próximo presidente como anticipa el mercado, una reforma que necesita Chile para solidificar el crecimiento. Yo creo que ha habido demasiado foco en la productividad y que está bien, pero eso tiene efectos de largo plazo. Aquí la principal variable es la inversión. Si la inversión se recupera rápido, eso tiene efectos inmediatos en la productividad porque junto con poner más máquinas en una empresa, con generar mayor inversión, también viene asociada a más productividad. Y segundo, además se demanda más trabajo, aumenta la demanda por capital humano. Por lo tanto, la inversión para mí debería ser la prioridad y eso significaría trabajar sobre todo en materia tributaria. Bajar, por ejemplo, el impuesto de primera categoría a las empresas y además asegurar y reintegrar el sistema, hacer un sistema tributario integrado y lo más importante, en la medida de que se den señales de estabilidad fiscal, de que la situación fiscal a la larga se va a estabilizar, reducir la incertidumbre sobre futuras alzas de impuestos. Si uno ataca esos 3 temas en forma rápida, inmediata, lo que significa mucha cirugía en el gasto público, yo ya lo he dicho y lo reitero, el cargo más importante del próximo gobierno va a ser el director de presupuesto, porque tiene un desafío enorme en la medida que no hay holguras fiscales. Por lo tanto, si se ataca el tema por el lado del gasto a moderar el ritmo de crecimiento, se generan ciertos espacios como para poder bajar algo la carga tributaria, se focaliza en la inversión, combinado con infraestructura y combinado con algunos temas relacionados con regulaciones, si el foco es la inversión, Chile puede volver a crecer en forma sostenida sobre 4% durante 2 o 3 años al menos, si el contexto externo, como que yo creo, va a seguir ayudando. Eso significa que eso tiene enormes consecuencias políticas, que creo que lo podemos conversar en otra oportunidad. Sí, porque nos queda poco tiempo, pero bueno, habían 10 temas que quería tocar contigo, pero los dos hablamos mucho y fue muy interesante y te tengo que cortar, si no después me retan. Así que bueno, ha sido Aldo Lema, economista del Grupo Security. Muchas gracias por haber venido. Encantado, gracias a ustedes. Tanto tiempo. Este ha sido un nuevo capítulo de La Mesa. Acuérdense de seguirnos por las redes sociales y será hasta la próxima. Muchas gracias.